Bienvenidos a esta nueva edición de Un Café con Areta. En esta ocasión tenemos con nosotros a Manuel Díaz, que es Lighting Designer con más de 20-25 años de experiencia. Alguno más, pero bueno. Como especialista en iluminación. No me gusta mucho la palabra Lighting Designer, que es un anglicismo al que intento evitar, pero yo la única palabra que he intentado o que he encontrado como supletoria sería la de especialista en iluminación, y eso es lo que eres y así se te conoce en el mercado como tal. Has trabajado con un montón de estudios de arquitectura en proyectos muy importantes de iluminación de todo tipo. Y yo creo que eso te avala y por eso, bueno, gracias a la participación o a la colaboración que tienes con la PDI, nos ha puesto en contacto contigo y hemos recurrido también a ti por ese motivo, ¿no? Por lo cual, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La idea o el objetivo de esta pequeña charla es que nos ilustres, o que nos ilumines, mejor dicho en este caso, de una manera más centrada acerca de cómo se trata la iluminación en los proyectos de interiorismo, cuáles son los problemas que tú ves y un poco analizar hacia dónde vamos o cuáles son los drivers de futuro de esta parte del equipamiento que para nosotros es la iluminación, aunque sea un intangible en realidad, porque es algo que no podemos tocar, pero sí percibir. Yo creo que es un elemento fundamental en lo que es el diseño de proyectos. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es esa, realmente, desde un punto de vista muy global, muy general. ¿Cuál es tu valoración acerca de cómo hoy en día, desde un punto de vista profesional, se trata la iluminación en los proyectos en general? ¿Es un elemento maltratado, descuidado, considerado? ¿Qué es lo que tú opinas? Muy buena pregunta. Lo primero, agradeceros la oportunidad y luego tan generosa presentación. Ser especialista en iluminación, primero que te lo llevas en el tiempo y después que tener ese título es una responsabilidad. Tiene que ver con eso. Realmente la iluminación, si te fijas, cuando acometes un proyecto, empiezas con la estructura, crece la fachada, cierras el edificio o empiezas a decorar, pintas y la iluminación. Salvo que la iluminación vaya empotrada o alguna cosa un poquito más compleja. Y entonces te encuentras que luminarias que han costado mucho esfuerzo, posiblemente de instalación o económico, maltratadas mientras te están echando el epoxi de la pintura o la pintura en polvo o fijando algún elemento y se produce una corriente de convección en las luminarias y allí acaban todos los residuos en forma de polvo de la obra. ¿Qué ocurre? Que en un principio lo has tenido en cuenta, tu cliente ha aceptado unos honorarios, incluso unas especificaciones, pero llega la hora de la verdad y acaba maltratado, es como un cacharro viejo. Por eso digo que de origen sí tiene escultura, pero al final está tratada como una María. Sí, me refería también incluso, ya no el maltrato físico en la obra cuando se hace la instalación, sino en la fase inicial de análisis del proyecto, de cuáles son las necesidades de iluminación concretas de un determinado espacio. Y además, no todos los espacios se deben iluminar de la misma manera. No, por supuesto, cada espacio tiene su forma de entender la iluminación desde el proyectista y desde el uso. Hay que tener en cuenta que al final el color y la textura viene definido por el impacto de la luz y las ondas que recogemos. Nuestra retina, nuestro sistema óptico, percibe luz reflejada. No estás proyectando la luz en color rojo de esa alfombra, es la luz al reflejarse te viene, tú la ves en color rojo. Eso quiere decir que es muy importante y sí, los diseñadores lo tienen en cuenta. La luz es capaz de conformar incluso zonas de paso o zonas de más calma o zonas más tensas, depende de cómo la quieras utilizar. Al final, lo que hemos dicho antes, un diseñador cuando la estudia perfectamente se nota enseguida, funciona en planta, funciona en volumetría y salvo que esté muy maltratada, es muy difícil que ese local no quede bien, le faltarían unos retoques que normalmente se hacen, pero en definitiva sí es un producto que desde el concepto de proyecto se trata bien, se trata con respeto. ¿Y notas, después de todo lo experimentado con la pandemia y cómo han cambiado el uso de los espacios, que hay
un reenfoque de los estudios lumínicos, de los espacios, pensando realmente en la persona que los usa, pensando en el bienestar, en el confort, de la misma manera que está sucediendo también con la acústica en los entornos. Me gusta mucho la palabra. Realmente lo que está pasando pasó con los coworking, ¿no? Después de la pandemia, un poquito antes de la pandemia, vivimos un boom de coworking y te encontrabas que eran espacios amables. Y para hacer un espacio amable, las luces eran luces reconocibles, con una estética más doméstica. Un puesto de trabajo tiene unas exigencias técnicas y para eso necesita también unas exigencias lumínicas concretas, que muchas veces no la dan lámparas decorativas, por mucho que nos empeñemos. Sin embargo, el aspecto visual es impactante. En ocasiones, algunos edificios o algunas presentaciones han arriesgado en la parte estética por penalizarla en la parte más técnica. Luego se corrigen con pequeños ajustes, ¿no? Pero sí he visto que la iluminación ha pasado a ser un poquillo menos exigente, que probablemente sea la palabra. Y aquí el rol que tiene el especialista en iluminación, ¿de qué manera se le puede dar más protagonismo en los proyectos al especialista en iluminación o al lighting designer en la configuración de un proyecto en su fase cero? Es que es compleja de contestar. A España le pasa lo que le ha pasado desde la Revolución Industrial, llega como tarde a todo. En UK los estudios de lighting designer son auténticas potencias en ese sentido, se les consulta con naturalidad. Encontrar un proyecto prescrito por un lighting designer de fuera es muy sencillo. Nuestros lighting designers, la gran mayoría, prescriben para afuera, es decir, la demanda está ahí. Lo que ocurre es que nosotros no lo utilizamos, o la utilizamos en menor medida. Existe un agente nuevo y es el lighting designer dentro de una firma. Con eso nos justificamos. Sin embargo, la cultura y el proyecto, seguro que estás de acuerdo conmigo, obedece a la versatilidad. No un catálogo, no una firma puede resolver todos tus problemas de iluminación. Puede ser más eficiente en un sentido y no serlo en los demás. Un lighting designer es una persona capaz de encontrar ese equilibrio y te puede hacer un coworking bonito y además cumpliendo unas exigencias técnicas que en el fondo lo que hacen es proteger nuestra salud visual, psicológica y mantener los grados de percepción. O sea, que es algo que nos beneficia a todos. ¿Y notas mucha diferencia en el uso de los profesionales de iluminación en proyectos residenciales, en proyectos de hospitality o en proyectos de espacios de trabajo? Sí, se nota bastante. Hace no demasiado trabajaba con un estudio de fuera y traía una especificación para una vivienda de lujo en Serrano. Una casa gigantesca con unas condiciones muy particulares en cuanto a calidades. Tenían estudiado absolutamente todo. Incluso la constructora propuso un cambio en la calidad de una de las tiras de LED, que ellos llaman cintas, y pidieron una muestra y nos hicieron enviarla a México para que ellos las testaran para probarla. O sea, en ese grado de control están las cosas. Pero claro, es asumible porque ellos acaban de cobrar por esa exigencia. O sea, ellos tienen el control y la responsabilidad. O sea, si algo sale mal, los responsables son ellos. Normalmente lo tienen todo bastante controlado. Aquí eso no pasa con tanta frecuencia. No. Sería importante quizá que desde las fases formativas en las escuelas de diseño, en las escuelas de arquitectura, quizá la luz tenga un protagonismo muy superior al que probablemente pueda tener hoy. Bueno. Afortunadamente, en las generaciones nuevas sí se tiene más atención a las cosas. A mí me cuesta manejar una app que controle incluso la iluminación. Sin embargo, para un chaval de 14 años es hasta intuitivo. Dentro de todo eso y dentro de cómo son sus pedagogías y cómo son sus distintos escalones en docencia, van implícitos distintos mensajes. Pues el mensaje de la luz, lo importante que es para respetar tu sueño, lo importante que es para tener un control sobre la percepción de las cosas, o incluso con la calidad. Otra cosa muy diferente es que tengan la oportunidad de llevarlo a buen puerto. Cada uno decidimos en nuestra vida, o nuestra vida nos lleva con nuestras decisiones a sitios diferentes y no tienes la oportunidad de aplicarlo. Yo he tenido la suerte de trabajar en lo que me gusta y a mis clientes siempre les digo lo mismo. Una cosa es pagar 10 por algo que vale 2 y otra cosa es comprar una cosa que vale 10 por 7.
No es lo mismo, el mercado está saturado de productos que valen 10, pero uno su origen es 2 y el otro origen es 7. No tiene nada que ver, están construidos de maneras diferentes y eso te producen acabados diferentes. Los chavales, las nuevas generaciones, sí lo tienen más controlado. Yo veo un poco más de inquietud. Aparte que es una nueva tecnología, es muy apetitoso. Sí, no, aparte de las nuevas tecnologías y los nuevos desarrollos que hay en la parte electrónica y demás, el otro aspecto también que es importante hablar ahora y que se ha puesto muy de manifiesto en los últimos años y que cada vez será más importante es la parte de la sostenibilidad. El cradle to cradle, que en otros sectores es absolutamente protagonista ya desde hace años, en la iluminación quizá, no sé cuál es tu punto de vista, no tenga tanta presencia o no tenga tanto protagonismo a fecha de hoy, al menos. No sé si opinas tú lo mismo. No tiene tanta presencia, pero igual que tú. Y es una lástima, me da mucha envidia el sector del mobiliario. El sector del mobiliario aprecia las piezas, aprecia el diseño, como en el mundo de la iluminación. Sin embargo, tiene conciencia de lo que hacer con ello después. No va de la cuna a la tumba, va de la cuna y puede ir a la cuna de nuevo. ¿Por qué no la iluminación? Se trata de que tú puedas o repararlo y hacerlo duradero en el tiempo, o cuando termina su vida útil, desmontarla y con ella construir una nueva. He descubierto, leyendo sobre las empresas de mobiliario a raíz de esto, y he descubierto que existen segundas empresas que crean entre ellos, que se dedican a rescatar el mobiliario que no quieres para darle una segunda vida. Hay una empresa española, valenciana, Andrew Ward, que acaba de rehacer toda su forma de producir mobiliario, al 100%, entero. Se ha gastado una fortuna, porque se siente responsable. ¿Por qué no lo podemos hacer en la iluminación? Al fin y al cabo, es desmontarla para volverla a montar. Hay una normativa europea en curso que dice que deberíamos reemplazar la parte que da luz y el resto puede mantenerse en su sitio y dar su utilidad y tiene más longevidad. Los muelles de sujeción o el perfil es aluminio, eso tiene una durabilidad casi eterna, pero desgraciadamente la fuente de luz tiene sus limitaciones, a lo mejor son 30.000 horas, pues después de ese tiempo poderla sustituir. La gran mayoría de los casos tienes que tirar la pieza entera. Incluso hay lighting designers que empiezan a trabajar sobre eso. Reciclan luminarias y construyen su proyecto a raíz de las luminarias que han reciclado. Su cliente lo admite. Y aparte, como hablábamos antes de las nuevas generaciones y nuevas sensibilidades, también son sensibles a eso. Al fin y al cabo, es su planeta, y no es el mío. ¿Y qué aconsejarías tú o qué mensaje lanzarías tú a esos clientes finales que a veces son grandes promotores o fondos de inversión que invierten en grandes inmuebles y en los que la iluminación debería ser una parte protagonista y en cambio se les trata como un elemento secundario, un elemento a granel, como alguna vez he oído en alguna entrevista sí, es verdad. que te hemos hecho? Yo les recomendaría que utilizaran a profesionales, ¿no? Un profesional en acústica te puede recomendar una solución a tu problema que muy probablemente no contemples y que sea más ventajosa o estéticamente más cómoda. A la iluminación le pasa lo mismo. Un experto en iluminación te puede decir dónde gastar más dinero y dónde no, porque no tiene sentido. Ellos sí lo saben. Nosotros, individualmente, al final acabamos entendiendo el concepto del proyecto como un uno. Ellos desde fuera lo pueden ver como distintas soluciones. Esas te ayudan a acabar eligiendo y tú puedes priorizar por alguno de los aspectos, incluso lo económico, pero te equivocas menos. Falta mucha cultura de la luz. Falta, hay que trabajar. Pues Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que nos volvamos a ver pronto otra vez en alguna otra charla o masterclass con otros profesionales aquí en nuestro espacio y agradecerte tu tiempo, como te decía, en este Café con Areta. Gracias, Javier. Muchísimas gracias a vosotros.